hay que seguir como todos los días en la radio de la Universidad Nacional de La Matanza. Los invitamos, y perdón la insistencia, pero queremos que cada vez sean más que nos puedan ver a través de YouTube en FM Radio Universidad 891. Hoy también con invitados, invitado, en realidad invitada y alguien que forma parte ya del programa, que en esta segunda temporada, que es el señor Alejandro Fernández, prosecretario de Cultura de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de La Matanza. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? ¿Ustedes? Welcome back. Gracias por estar nuevamente aquí. No, por favor. Y hoy vino con una invitada, es la doctora Natalia Mauro. Ella es titular del juzgado en lo correccional 1 de aquí del distrito de La Matanza. Así que le damos la bienvenida. ¿Cómo anda, Natalia? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenida. Muchas gracias por recibirme nuevamente en esta casa. Un Gracias por placer. estar. Ya he estado en la pasada temporada charlando de, en aquel momento, la ley Olimpia, ¿no? Me La ley recordaban Olimpia, recién. sí, Qué memoria. a su reciente sanción, exactamente. Me lo recordó la producción hace un bueno. ratito. Y hubiera Hoy- quedado bien si no hacía. Yo me acuerdo de Natalia por su apellido, ¿no? Exactamente. Que básicamente es mi nombre. Así que hoy viene y nos trae otro tema para charlar que tiene que ver, algo que también hemos atravesado con otras invitadas, e invitados también, También. ¿no? Que han hablado Sí. del tema, que es esto de juzgar con perspectiva de género. Que, bueno, atraviesa un poco todo, ¿no? Sí, como es un tema que en realidad es muy amplio y que se lo puede ver desde distintos lugares. Hoy la idea de la doctora era abarcarlo desde un lugar que quizás no lo hemos hecho en otras oportunidades, pero que bueno, da para hablar mucho, ¿no? Bueno, comenzamos entonces, Natalia, con Comenzamos. una introducción. No sé si preguntarte desde qué es la perspectiva de género para llegar así a la justicia. ¿no? Bueno, pero Directamente. quizás hay gente que todavía no Sí, por sabe eso. cómo funciona. Sí, son conceptos, es un concepto complejo, construido desde ya para cumplir con cierta normativa que el Estado debe garantizar desde el ejercicio del Poder Judicial, pero sí yo quería hablar como una manera previa de dar una respuesta a este título, que es una pregunta en definitiva, algunos conceptos básicos que capaz que estaría bueno repasarlos como a modo de introducción para comprender cuestiones bastante simples para los que estamos en la temática, pero que quizás para la sociedad no son tan accesibles y estaría bueno repasarlas como cuestión previa a explicar la parte más judicial, ¿no? Entonces, como para arrancar, yo quería contar desde la concepción de las civilizaciones que se fueron instalando las sociedades, desde un modelo social, político y cultural, en el cual se realizó una clasificación desde un modelo binario. El mundo se dividió también por la división sexual del trabajo en hombres y mujeres, categorías asignadas en función de la biología, ¿no? Del sexo con el cual las personas nacemos, y esa es la manera en la que originariamente se conformaron todas las sociedades. En este modelo binario, desde la sociología, la antropología, desde montones de disciplinas que se ha estudiado, es un modelo en el que hubo una preponderancia del rol del hombre, el modelo androcéntrico en el cual la humanidad giró en torno a la actividad desarrollada por el hombre, en general el hombre blanco, de cierta edad, ¿no? De cierto nivel sociocultural, como modelo del hombre ideal, y de ahí hacia otra perspectiva de inferioridad quedaron colocadas las mujeres o quienes no entraron en esa categoría del ideal de hombre desde ese modelo. A raíz de los movimientos feministas y de luchas que se dieron en el mundo, porque claramente hay personas que no se sienten identificadas en su género con esta clasificación binaria que originalmente se diseñó en el mundo, ¿no? Entonces empiezan a aparecer movimientos en los cuales se gestan conceptos diferentes y se define el género como un concepto cultural distinto a lo que sería el sexo asignado desde el momento del nacimiento, ¿no? Entonces se separa cuando aparecen personas en el mundo que empiezan a sentir que su sexo biológico no coincide con su identidad de género. Entonces empieza estos movimientos, empiezan a visibilizar estas cuestiones, empiezan a aparecer en todo el mundo. Diversidades sexuales que tiene que ver con personas que no ingresarían en esta clasificación originaria de hombre y mujer,
se empieza a entender el género como un concepto construido desde la cultura y por ende empiezan a aparecer un montón de características que se reconocen que se fueron atribuyendo a hombres y a mujeres a lo largo de la historia, por los cuales se fueron generando ciertos conceptos que se pueden denominar estereotipos, que giran en torno a los roles que el hombre y la mujer debían cumplir en una sociedad, ¿no? Entonces acá tenemos, bueno, desde algún ejemplo concreto, el hombre como rol de proveedor, trabajador, el dominante, el que llevaba las riendas en la familia, el que tomaba las decisiones, la persona fuerte, y en contraposición la mujer como caracterizada como una persona más débil, más emocional, a cargo de la crianza y las tareas de cuidado de los hijos, de las personas enfermas, de las tareas domésticas, del cuidado de la casa, la organización de la familia, desde un lugar más en el ámbito privado, ¿no? Y el hombre desarrollando su vida en el ámbito exterior. A raíz de estas características se fueron formando conceptos que todos tenemos inculcados, porque bueno, fuimos criados, esto es de muchos años. Y somos parte de una cultura aparte. En un modelo que actualmente se está cuestionando ya hace años, con el modelo del patriarcado está siendo deconstruido en un montón de aspectos y se está intentando buscar una igualdad entre hombres y mujeres en el mundo, que en definitiva es para lo que trabajamos y lo que intentamos nosotros desde la legislación, no solo acá, sino en el mundo entero, tratar de reconocer esta desigualdad estructural que existe entre hombres y mujeres. Cuando hablo de mujeres también me refiero a diversidades sexuales, ¿no? El colectivo LGTBI+, Q+, ingresa por las convenciones internacionales dentro del concepto de mujeres en estas minorías, en las cuales se trata de igualar derechos desde la ley, porque se reconocen que a nivel sociocultural existen desigualdades. Ahora, ya saliendo un poco de esos conceptos, desde el aspecto normativo, hay convenciones que fueron incorporadas con la reforma constitucional en el año 1994 en nuestro país, como parte de los instrumentos de rango supralegal, o sea, están por encima de nuestras leyes internas y son instrumentos que debemos todos respetar y hacer valer a la par de la Constitución, ¿no? Nuestro Estado suscribió la convención que lucha contra la discriminación de la mujer, la Convención Internacional de Belém do Pará, que ya la hemos charlado acá la vez anterior y la han hablado en otros programas también en cuestiones relacionadas con género, que son los instrumentos internacionales específicamente destinados a promover la igualdad y la no discriminación de mujeres y diversidades sexuales. Nuestro país la suscribió, por ende es obligación nuestra como intérpretes del derecho y como personas que aplican la ley, juzgar con perspectiva de género. Ahora sí voy a entrar, después de estos conceptos, específicamente en la cuestión que traigo en el título. Sí, pero es muy importante esta introducción, sí, obviamente, claro, para entender la diferenciación entre género y sexo y, por supuesto, todo lo que atañe a las normas. Y pasar ahora a justamente cuál es la vinculación con la justicia y por qué y cómo es esto de juzgar con perspectiva de género. Bien. Entonces, nosotros los operadores judiciales, desde los rangos o cualquier rol que nos toca desempeñar, recibimos capacitación permanente desde el dictado de la ley Micaela ya hace varios años. A través del caso del femicidio de Micaela García se impuso la capacitación obligatoria de todos los operadores del Estado en materia de género a raíz de ese femicidio, para que todos podamos detectar desde una mesa de entradas de un juzgado hasta un juez de la corte cuando tiene que aplicar la ley o trabajar en un caso, poder detectar cuando nos encontramos frente a alguna posible vulneración de derechos de una mujer o diversidad sexual. Estas capacitaciones son fundamentales para que podamos nosotros, como operadores del Estado, poder detectar cuando en un caso podemos llegar a encontrarnos con ciertos prejuicios o estereotipos que nosotros mismos podemos llegar a tener como parte integrante de la sociedad, por la manera en la que fuimos criados y educados, de tener tal vez algún preconcepto o prejuicio que pueda afectar nuestra función como operadores judiciales en menoscabo de los derechos a la igualdad que puede tener una persona que se encuentre atravesando una situación de violencia o con sus derechos afectados.
la perspectiva de género es una herramienta que es de uso obligatorio para el Estado. De hecho, el Estado argentino puede ser sancionado si no aplica la perspectiva de género en sus procesos. Puede ser denunciado ante la Corte Interamericana porque suscribió la convención y puede llegar a costarle una sanción económica altísima al Estado por incumplir tratados internacionales. Nosotros tenemos la obligación, frente a el amplio espectro de leyes que hay, de poder, a través de lo que es la pirámide de leyes, ¿no? La supremacía está en la Constitución, los tratados internacionales, por abajo en la pirámide de leyes vienen las leyes internas, los decretos, bueno, hay toda una escala de valores en la cual nosotros debemos ponderar las leyes de acuerdo a su rango. Los tratados internacionales que direccionan su normativa hacia la igualdad y la no discriminación de los derechos de las mujeres y diversidades tienen rango igual que la Constitución. Entonces, para nosotros debemos todo el tiempo estudiar cuando nos tocan en los casos concretos, frente a qué caso, analizar en el caso concreto, frente a qué posible situación de vulneración de derecho nos encontramos, para ahí aplicar perspectiva de género, que es una herramienta que permite nivelar cuando uno puede detectar los posibles estereotipos, no solo que tenemos nosotros, sino que pueden tener a veces los litigantes o las contrapartes en causas del fuero penal, del fuero civil, del fuero de familia, en cualquier ámbito, porque esto nos atraviesa a toda la estructura del Poder Judicial. Cuando podemos encontrar que pueden existir estereotipos que afecten la imparcialidad que un juez tiene que tener, estamos obligados a aplicar la perspectiva de género como herramienta hermenéutica. La Corte de la Provincia de Buenos Aires, ahora el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, emitió una guía de buenas prácticas para juzgar con perspectiva de género. Es un instrumento muy nuevo que nos invitaron a los magistrados de la provincia el año pasado a participar de reuniones que se hicieron en forma virtual con personal de la Corte, y cerca de 400 jueces pudimos dar nuestra opinión y contar desde la práctica las circunstancias con las que nos encontramos desde todos los fueros, ¿no?, en el día a día, para poder colaborar en la redacción de este instrumento. Así que es un avance a nivel normativo que nos sirve de guía a todos los operadores, como para tener en claro. La Corte, bueno, nos acompaña unos fallos, nos cuenta el origen de la perspectiva de género, nos da los conceptos de estereotipos para la Corte Interamericana, nos cita algún fallo de la Corte de Nación, que es doctrina legal de aplicación obligatoria para nosotros. Así que es muy interesante como herramienta para poder hoy por hoy abordar desde un lugar más uniforme esta tarea que nos toca a los jueces en el control de convencionalidad y constitucionalidad en toda la provincia, con la normativa que debemos aplicar, ¿no? ¿Y cuáles son algunas de esas, no sé si son consejos, son normativas? Sí, es una guía de buenas prácticas. Guía de buenas prácticas. Es una guía de buenas prácticas en las que nos recuerdan el concepto, nos aconsejan que tengamos cuidado en no estereotipar, o sea, hacen mucho hincapié en los estereotipos. Por eso a mí me interesaba contar el concepto de estereotipo, que puedo dar un ejemplo tal vez me gustaría concreto un para ejemplo, entender. no si querés de un caso compleja, no de un caso particular, sino o como quieras. Sí, tal cual. Algún ejemplo práctico puede existir. Por ejemplo, en un caso de una mujer que denuncia un abuso sexual un año después que sucedió, por ejemplo. Uh-huh. Eso podría ser, o muchos años después, una persona que fue abusada de niña que denuncia de adulta un abuso sexual. Que suele suceder, digamos. Que es muy común que las denuncias demoradas en el tiempo sucedan, y hay toda una explicación de por qué eso muchas veces sucede, porque bueno, hay tiempos psicológicos, sí, claro, hay montones de cuestiones que se ponen en juego desde lo emocional de una persona en esa situación, y poder contemplar esto que estamos haciendo es tener perspectiva de género, poder ver que se ponen en juego relaciones familiares, si hablamos de un abuso intrafamiliar, la emocionalidad de una persona que tiene que estar preparada para poder aceptar, asumir, contar. No es fácil en esos casos. Exponerse, y la justicia, ¿no? Claro, el totalmente, miedo. todo lo que implica ir a denunciar, ir a la policía, poder contar. A veces también enfrentarte también al propio sistema, que quizás no está capacitado también en esto, digo, y que lleva a las mujeres en muchos casos bueno, decir, bueno, no me voy a quedar con esto, voy a seguir intentándolo, porque muchas veces termina pasando eso, ¿no? Que
que ante el freno que te ponen quizás algún oficial o alguien cuando vas a hacer la denuncia, esto que parece que quedó medio en el tiempo, que sigue pasando lamentablemente. Sí, o querer evitar una revictimización. Bueno, la Corte hace hincapié totalmente y es fundamental para nosotros. Hay una ley de víctimas, pero además sabemos nosotros que tenemos por el mismo bloque constitucional la Convención Americana de Derechos Humanos también propende asegurar la tutela efectiva y el acceso a la justicia de las víctimas de delitos. Por ende, en el mismo rango que tenemos esta normativa internacional también es el acceso a la justicia. Entonces, por eso es importante sostener la capacitación de todos los operadores, de fiscalías, de comisarías, de todos los operadores del Estado que intervenimos, porque son múltiples los operadores que intervienen en un caso cuando se toma contacto desde una institución, desde una comisaría, desde un colegio, desde un centro comunitario. Muchas instituciones pueden tomar contacto y esto que vos decís de encontrarse con puertas que se cierran o de trabas puede llegar a constituir violencia institucional por parte del Estado, que también eso es un delito a nivel internacional. O sea que por eso es muy importante que tengamos en claro quienes trabajamos de esto, de la importancia que tiene nuestra atención, el evitar la revictimización, como decía Alejandro, el tratar siempre de pensar en estos casos en los que pueden jugarse los prejuicios, de no descreer del testimonio de una víctima. A veces las víctimas en estos delitos sexuales tal vez es lo más fácil de ejemplificar, por eso fui por ese lado. En este tipo de delitos muchas veces una mujer que hizo muchos años de terapia y que está armada psicológicamente para poder afrontar y hacer una denuncia, va a declarar a un juicio o a declarar a una comisaría sin llorar, y eso puede llegar a hacer creer a la persona que del otro lado le toma la denuncia que puede ser mentira, porque no llora. Eso es un estereotipo. Eso puede ser una de las cuestiones para graficar que puede llegar, que son estas cosas que nosotros tenemos que desarmar en nuestra sociedad porque está atribuido a los roles. El rol de la buena mujer que se comporta de determinada manera, la mujer que no sale de noche, la mujer que se viste de determinado modo. Que no va a determinados lugares. Que no va a determinados lugares, la mujer que si va a un lugar o a una fiesta, tal vez brindó su consentimiento para tener relaciones sexuales, que también puede suceder, esto que hablamos tanto en campañas de no es no, el consentimiento en ese tipo de delitos también está medio inculcado como una práctica de... Si está acá, está... Si está y fue, es porque consintió de alguna manera, y bueno, también hay ciertos límites, entonces hay que ser súper prudentes y cuidadosos cuando uno le toca investigar o juzgar o atender ese tipo de casos para evitar revictimizar y poder darle precisamente todas las herramientas posibles a esa persona que se anima a someterse a todo ese proceso y a todo lo que implica atravesar un proceso judicial, de poder darle un espacio en el que no se sienta revictimizada y bueno, desde las herramientas que da la ley, hacer todo lo posible en pos de lograr preservar sus derechos, ¿no? ¿Vos sentís que se está pudiendo avanzar con este tema? Digo, en cuanto a las resistencias lógicas culturales que se presentan también, se me viene a la cabeza el contexto en el que nuevamente se pone en cuestionar la cuestión de la perspectiva de género, ¿no? Estamos en un contexto donde nuevamente empieza a entrar en tela de juicio qué pasa con, bueno, no, el hombre es hombre y la mujer es mujer, como volver a esa vieja concepción de antes, y qué pasa con cuando uno intenta, ¿no?, avanzar en esto que contamos, que me parece súper importante también para comprender los contextos. Bueno, nada, ¿qué sucede ahí con esas contradicciones? En realidad, en todo lo que tiene que ver con derechos humanos, y esto volvemos a la Constitución y a los tratados que debemos respetar como Estado, no se debe retroceder, los derechos son progresivos y siempre en todo lo que se logra avances en derecho no se debe retrotraer nunca una situación anterior. Así que hay normativa que impide, hay cuestiones que se pueden discutir o debatir y bueno, serán las personas que en nuestro Estado disponen las leyes o si deciden modificar alguna cuestión normativa. En cuanto a hoy por hoy, los compromisos que nosotros tenemos mientras se mantenga la vigencia de la Constitución y los derechos internacionales, como operadores judiciales, sabemos que las normas que debemos aplicar existen, más allá de que en la sociedad se instalen tal vez discusiones o tal vez ciertos retrocesos o cuestionamientos con temas que ya para mí por lo menos están bastante claros en cuanto a la formación, porque ya venimos desde hace varios años con la perspectiva de género como eje rector en los procesos judiciales.
y tenemos en claro lo que implica. Nuestro Estado ha sido sancionado ya por la Corte Interamericana en más de un caso por incumplir preceptos. Sí, es que incluso, sí, por ahí es muy técnico, pero si saliera incluso una ley a nivel nacional que va en contra de la convención, como los magistrados están obligados a hacer un control de convencionalidad, podría decir que no se aplica la ley nacional porque no puede estar por encima del tratado, de los tratados. Claro, sería como ir en contra de la Constitución. Y el tratado, la Convención de Viena, que es sobre los tratados internacionales, prohíbe a los operadores del Estado inaplicar un tratado porque se contrapone con las normas internas de un país. Así que en cada caso puntual, cada juez, en cada caso concreto, tendrá que analizar y comparar y cotejar las normas vigentes y tomar una decisión de acuerdo a esto en el caso que se modifique alguna ley, ¿no? Obviamente hoy estamos con la normativa vigente, que es la misma. Hay un debate social quizás que se está instalando, dependerá de las normas si se modifican en cada caso, ver frente a qué situación se puede llegar a afectar derechos o no, y desde ya está vigente desde 1948 por declaración de la ONU, la Declaración de Derechos Humanos, la Declaración Universal. Y en todo caso, digo, lo que se ha renovado o el discurso al que se refería Cami tiene más que ver con el Poder Ejecutivo que con el Poder Judicial, si querés. Entonces, si estamos hablando también de la independencia de poderes, digo, cada uno seguirá por su camino. Cada uno en su rol sabe la función que le compete. Claro. A mí, como jueza, en este caso puntual, a los integrantes del Poder Judicial, más allá del mensaje que uno percibe de los tiempos y de los gobernantes, digo, esto va por otro camino, ¿no? Sí, por lo menos en la práctica judicial, lo que yo comenté hoy es la política. Bueno, les acabo de mencionar un instrumento que es una guía que la Corte de la provincia la sacó hace menos de un mes, y eso tiene plena vigencia para todos los integrantes del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires, porque bueno, hay una política que tenemos claro que tiene que ver con cumplir los compromisos que el Estado argentino asumió frente a la comunidad internacional. Así que en principio la legislación se mantiene igual y en pos de preservar el derecho a la igualdad y a la no discriminación de la mujer y de las diversidades sexuales. Incluso a veces pasa, digo, sin necesidad de cambiar las leyes, que vamos descubriendo que las leyes que veníamos aplicando, quizás hay algún estereotipo que todavía no se detectó y mismo se va revisando nuevamente incluso las leyes vigentes. Las prácticas sobre las mismas leyes, porque esto tiene que ver también con interpretar las leyes que ya rigen de una manera que siempre se propende a asegurar la igualdad. Ese es el norte que tenemos y en función de eso se puede hacer valoración de la prueba, interpretación de las normas. En cada caso concreto, a cada operador le toca cumplir con su función, cumpliendo siempre estos parámetros, ¿no? Muchísimas gracias, doctora. Gracias. Muy clara, a ustedes. Como siempre. La doctora Natalia Mauro, titular del juzgado en lo correccional número 1 de aquí de La Matanza, ha pasado en nuestra columna habitual de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de La Matanza, de la mano del doctor Alejandro Fernández, su prosecretario de Cultura. Gracias, Ale. No, gracias a ustedes. Nos vemos la semana que viene. Nos reencontramos próximo miércoles. Ahora